Hola chicos, ¿cómo estamos? Bien, el día de hoy les voy a hablar acerca de la parte final de la Revolución Francesa. Habíamos visto anteriormente que durante el reinado de Luis XVI, pues se sufrió mucho respecto a lo que venían siendo las condiciones sociales, la situación financiera, la falta de alimentos y bajo este contexto se va a desarrollar, pues evidentemente nuestra Revolución Francesa. Tenemos que durante esta primera etapa va a iniciar iniciada por la toma de la Bastilla y la liberación de los presos y estos acontecimientos que van a tomar por asalto pues a toda la clase noble, ¿no? Van a quemar casas, eh, Francia se va a ver de repente invadida por una ola de violencia inmesurable. Y vamos a iniciar también aquí pues, conflictos con Austria, que va a ser, digamos, una de las naciones que va a querer restablecer el orden en, en Francia. Esto debido a que, obviamente, la reina, pues tenía pues, su linaje justamente en este país, en Austria, y por lo tanto, pues era la principal aliada de Francia. Van a iniciar los conflictos, los revolucionarios no van a dar paso atrás, van a tener bastantes bajas. El monarca va a querer salir pues de Francia, será acusado de traición y a raíz de que es acusado de traición, tenemos que va a iniciar formalmente nuestro periodo del terror. Este periodo en el que Robespierre va a asumir la directriz del movimiento revolucionario, perteneciendo pues a la orden de los jacobinos, esta facción pues violenta que va a arremeter completamente pues decapitando a toda la clase noble y después ejecutando a los supuestos enemigos de la revolución. Y finalmente va a concluir este periodo con la ejecución de su líder, que va a ser Maximilien Robespierre. Esto en un contexto en el que ya se había salido de control la parte de las ejecuciones pues de manera cotidiana, ya eran cosa pues, de todos los días en Francia. Después de del término de este periodo, que es justamente lo que vamos a abordar en esta sesión, tenemos que lo que va a ocurrir es lo siguiente, se va a tratar de restablecer el orden en Francia. Van a decir ya estuvo bueno de mucho derramamiento de sangre, es tiempo de un cambio y para esto van a parar las ejecuciones en Francia. Tenemos que se va a establecer un nuevo orden político, ya no van a ser los jacobinos los que van a estar dirigiendo la revolución, sino que ahora sí honrando la constitución de 1791, fruto de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, se va a dividir pues el poder. Tenemos que el poder se va a dividir cinco personas. Estas cinco personas van a pertenecer, pues, y van a tener importantes cargos dentro de la revolución. Y a lo largo de este momento, estoy hablando ya aproximadamente que va a iniciar este régimen a partir de 1795 de manera formal, se va a prolongar hasta 1799. Durante estos años, pues se va a estabilizar por la situación en Francia, las demás monarquías absolutistas van a querer, pues también invadir Francia, los franceses se van a defender de manera muy fiera, ¿sí? Sin dar paso atrás a la revolución, pero entre estos personajes que estaban en las filas pues de estos gobernantes, de estas personas que llevaban el poder de la revolución, era ni más ni menos que Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte, pues para este momento ya era muy afamado en las filas del ejército, sobre todo por sus grandes hazañas, era un extraordinario estratega de guerra y se había ganado el respeto de toda la gente, de todo el pueblo en la revolución. Entonces, para este momento, Napoleón Bonaparte ya en la parte final del directorio, que era la forma de gobierno que se va a establecer, pues él, pues pensando que es momento de ir un paso más adelante, porque ya se había estancado la revolución, pues decide hacer un autogolpe de Estado.
Escucharon bien, un autogolpe de Estado. Él formaba parte de los 5 que gobernaban Francia en este periodo revolucionario. Sin embargo, dijo que era momento de que tomara pues la directriz del movimiento, quita los 4 restantes de su camino y va a seguir avanzando hasta colocarse y asumir el poder, incluso el renombre ya de emperador de Francia, Napoleón Bonaparte. Él tenía pensado llevar no solo la revolución a las diversas partes de Francia, sino que ir más allá. Lo que proponía él era invadir a las monarquías. ¿Sí? Escucharon bien. Invadir a los otros países y llevar los ideales de la revolución a toda Europa y eventualmente al mundo. Le va a declarar la guerra no solo a los países, sino a las monarquías absolutistas. Ya al ver que había triunfado la primera revolución social en Francia, se propone llevarla al resto del mundo y de esta manera conformar el imperio francés. Cualquiera hubiese pensado de que ese pequeñín de uno apenas escasos 1,60 de estatura, pues, nunca hubieran pensado que iba a lograr tantas cosas. Francamente, pues pese a lo que pensaban muchos, pues Francia pues resurgió como una gran ave fénix que incendiaba con revolución todas las esferas de la vida pública y privada del resto de los países en Europa. Conquistó un país, siguió, cayó un país sobre otro y al final pues resulta que ya había conquistado prácticamente todo el continente europeo, entre ellos España. España ya para 1808, ¿sí? Va a ser ocupado por Napoleón Bonaparte y José Bonaparte va a gobernar España. Incluso esta revolución francesa y esta ocupación de Napoleón Bonaparte en España va a influir en que nosotros como país, México, iniciara su propio proceso de independencia, influenciado por los ideales de la Ilustración, originarios en Francia, y por otra parte, los principios también de la revolución, ¿sí? Esta parte de ir en contra de las monarquías y sobre todo el luchar por la libertad, la igualdad y los derechos como tal. Lo que se propone, la propuesta de Napoleón Bonaparte era crear monarquías constitucionales en el que los monarcas ya no tuviesen el poder absoluto ahí. Entonces, como tal, se proponía fieramente pues, acatar sus objetivos, llevarlos a cabo y tenemos que efectivamente así será. Sin embargo, no todo es para siempre. Tenemos que había naciones como Inglaterra que se resistían al dominio francés. E Inglaterra, digamos que será la principal nación que le va a dar frente a Napoleón Bonaparte. Y tenemos por otra parte, por otro lado, la Rusia, que también Rusia se había resistido, tal cual. Incluso va a ser la primera nación que, digo, en defenderse, pues con la parte esta del clima, el frío invierno ruso, pues fue el que, pues diezmó demasiado el ejército francés y lo obligó a retirarse. En su momento también le va a pasar a Adolfo Hitler, ¿sí? Jamás invadas Rusia en pleno invierno. Eso va a ser el mensaje para Napoleón y para Adolfo Hitler, el mensaje de los rusos. Rusia va a resistir, Inglaterra va a resistir y una que otra nación por ahí. Y en América Latina, pues unos todavía estaba muy dura pues, la lucha de pensamientos entre respaldar a la corona de Fernando VII de España o de plano deshacerse de él y asumir desde luego una monarquía constitucional o otro sistema de gobierno. Al fin y al cabo tenemos que Napoleón Bonaparte va a dejar una huella en la historia como la persona que casi conquista el mundo por poquito. Sin embargo, sus fuerzas van a ser obligadas a retirarse, va a perder importantes batallas y al final no le va a quedar otra opción que rendirse. Nadie se quiso hacer responsable de la muerte de una persona tan importante, así que tomaron la decisión de exiliarlo en una isla. Y en su exilio, pues se decía que él seguía pues diseñando nuevos planes para el regreso de las monarquías. Lo que va a ocurrir aquí es de que a la caída de Napoleón Bonaparte, las monarquías
van a querer restablecerse. El lugar donde había llegado Napoleón Bonaparte se había establecido una carta de derechos, se había establecido un régimen en el que ya no había cabida para los monarcas y finalmente tenemos que, al querer restablecer el orden, esto duró bastante poco, porque la gente había conocido la palabra derechos y libertades y al probarla, pues no se iban a querer deshacer fácilmente de ella. Más adelante vamos a tener que van a surgir las revoluciones de 1848, la de 1850, cuyo objetivo será pues restablecer las constituciones en estos países europeos, porque el absolutismo ya no era de ninguna manera viable para dirigir las naciones para este momento. Y todo eso se lo debemos a Napoleón Bonaparte. Inicialmente se inició como todo un emperador, pero el mensaje que dejó fue muy importante. Nos vemos.